para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo hace una recomendación a Timoteo bien seria, bien clara, y una advertencia bien transparente, para que si tarde. Pablo había invertido, humanamente hablando, ministerialmente hablando, en Timoteo, fue su hijo espiritual, porque el papá de Timoteo era gentil, griego, su mamá y su abuela eran de la descendencia judía, su padre era, o sea que Timoteo era mezclado, su padre era gentil, pero Pablo había invertido, había engendrado, fue engendrado por la palabra, era el hijo espiritual. Y Pablo se percataba, tenía cuidado de lo que Dios había depositado en Timoteo, y Pablo estaba mirando hacia el futuro, lo que Dios iría a hacer, trascender de su obra después de su partida, y lo que Dios continuaría haciendo a través. En otras palabras, Pablo como que miraba la prolongación de su ministerio en Timoteo. Y él tenía mucho cuidado con este joven que era un pastor, con este joven que sería un líder y le tocaría echarse al hombro la obra. Y que estaba en medio de gente muy versada, de gente con un muy buen conocimiento, pero que le iban a resistir, que le irían a introducir o a debatir doctrinas contrarias como el agnosticismo, que era una de las doctrinas fuertes en los días de Jesús, y otra cantidad de cosas como lo es hoy. Y Pablo tenía cuidado de eso, dice, para que si tarde sepas cómo debes conducir. O sea que Pablo lo que hizo fue lo que se hace con esto del cementerio, algo preventivo. Alguien dijo el mejor prevenir que curar, gracias. Es mejor prevenir. Y el consejo debe ser antes, ¿para qué después? A una joven se aconseja antes, ¿para qué después del fracaso? No estoy diciendo que el consejo no sirva, pero debe ser antes. El consejo que llega a nuestra vida debe ser antes de, ¿sí o no? Si alguien tiene un dinero y lo va a invertir, y si alguien sabe que va a fracasar y le advierte antes para que no pierda su dinero, ¿para qué le va a advertir después de que ya lo ahogó? ¿Sí o no? Entonces el apóstol Pablo está diciéndole para que sepas cómo debes conducirte si tarde. Lo doctrinó, le enseñó la verdad que debía guardar a Timoteo, pero la verdad que él debía transmitir a otros. Timoteo le tocaría instruir también a nuevos pastores, a nuevos líderes, le tocaría. Y él tiene cuidado, el apóstol Pablo. Y le dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea que lo discutían en sus días. Y sin contradicción alguna, el misterio de la piedad es grande. Parece que había contradicciones tocante a esta verdad de querer dañar, de querer quitar. Cuando uno tiene la revelación del nombre, le es fácil, y de pronto uno lo mira como tan tranquilo, y es lo que a veces no le damos valor a la bendición de tener la revelación. Entonces el Señor dijo que conmigo no recoge. En la época de la bonanza de los 80, el cartel, acá en Cali, en Colombia, esta gente que estaba a la cabeza de todo ello, compraban cosas despampanantes, porque hubo un momento donde el dinero ya no lo compraban, sino que lo pesaban, por tanto el dinero que les entraba, y a mucha gente que trabajaba con ellos les regalaban, por decir en diciembre, que es como cultura en nuestro país y en nuestra ciudad, le llaman aguinaldo, le regalaban mucho dinero, y de la misma manera los que lo recibían lo botaban, porque los patrones le regalaban mucho, le regalaban
de fin de año una casa, le regalaban un carro último modelo, porque era su escolta, porque era su empleado. Entonces, a veces no se valoraba. Y cuando pasó esa etapa, que vino la realidad para el valle, fue donde vino el problema, que la ciudad se encareció en algo irreal, y cuando todo esto desapareció, la persona tuvo que trabajar por el mínimo. Ya los trabajos que se hacían ya pagaban lo justo, ya no eran inflados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Completo. Algunos pocos valoraron y invirtieron y guardaron, y cuando pasó todo eso quedaron económicamente su vida definida. Otros no, otros a como les llegó la votaron. Es bien importante eso. Cuando alguien no tiene la revelación del nombre y es revelado, uy hermano, qué gozo. Qué alegría, porque se da cuenta el precio tan grande, tan alto, lo que el Señor le ha dado, le ha regalado. Y si usted mira, el verso 15 dice: para que, si tarde, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oiga, primero, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y mire cómo cambia el versículo 1 del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de error. El Espíritu de Dios hablaba claramente. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, el Espíritu está diciendo eso. En los postreros tiempos apostatar en negar la fe, volverse atrás del santo mandamiento. Se apostata del Dios que conocieron. Pero Pablo dice cómo vendría. Dice que espíritus engañadores. No era una persona normal, un espíritu que usted lo viera en el sentido así, a no ser que tenga el don del discernimiento, pero venían escondidos en personas con filosofías, con enseñanzas. Y a algunos le habían dado ya cuerpo, doctrina. Ya era una doctrina, algo establecido, de demonios, dice, ¿verdad? Pablo entonces está aconsejando, porque entonces, ¿cuál es el ataque fuerte? ¿Cuál era el ataque frontal del enemigo en los días del apóstol Pablo? ¿Y por qué Pablo está haciendo una recomendación a Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo persigue en Timoteo? Que continúa esta doctrina sana y gloriosa, porque él le dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y le declara: Dios fue manifestado en carne. No dice va a ser, fue, dando a entender que Jesús era Dios manifestado en carne. Y le declara, dice, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, no al pueblo judío, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea que cuando Jesús ascendió, ¿a quién recibió el cielo? A Dios en gloria, en el cuerpo resucitado, en el cuerpo glorioso, recibido arriba en gloria de los ángeles que guardaron su dignidad, los ángeles que no pecaron en su reino. O sea, recibido arriba en gloria, en victoria, porque el cuerpo resucitado con el que Jesús asciende es el tabernáculo restaurado, es el Adán que pecó y entregó todo allá, es en Jesucristo recuperado, me comprende, su cuerpo resucitado, restaurado, y entró victorioso, lo que dice el Salmo 24: alzado, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta el salmista: ¿quién es el Rey de Gloria? Y el mismo Espíritu le da la respuesta: Jehová, el poderoso en batalla. ¿En cuál batalla? En la batalla más gloriosa, la del Calvario. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Y dice aquí que Dios fue recibido en gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estábamos hablando el jueves en el tema que venimos. Estábamos hablando que el diablo cree que Dios es uno. La cita de Santiago 2:19, ¿no es cierto? Le dice: tú crees que Dios es uno, bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Porque estos seres, guiados por su líder, Satanás, fueron ángeles que un día, en la eternidad pasada, fueron ángeles y estaban en dignidad. La Biblia no me declara cuándo fue ese día en que se volvieron demonios. La Biblia declara en Ezequiel más claramente hasta el día que se halló maldad en tu corazón. Pero ese día lo conoce Dios. En la eternidad pasada, cuando este ser se rebeló en el cielo contra Dios. Isaías 14 también lo declara, que él decía en su corazón: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, al lado del norte levantaré mi trono. Apocalipsis habla de la lucha y de la batalla de Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, y que fueron arrojados. ¿Me hago entender? Pero estos seres, allá en la eternidad pasada, cuando fueron creados, eran ángeles. Y dice la Escritura: ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, el rodilla de camello, que le adoraban, porque oraban mucho. Dicen algunos estudiosos: bien haces, también los demonios creen. Una vez enseñaba sobre esto del creer y tiemblan. O sea que alguien dice: yo creo en el Señor y soy salvo. Bueno, entonces, ¿qué es creer? Si los demonios, dice la Escritura, que también creen y tiemblan. Entonces, el sentido de creer para ser salvo es creer y obedecer la palabra, o a la palabra, porque los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios es uno. Satanás sabe que Dios es uno. Pero eso ha logrado introducir en el mundo donde habita el hombre, y ha logrado desvirtuar o hacer mejor que algunos hombres tergiversen la palabra, y ha logrado meterle a unos y hacerles enseñar que son tres, a otros que son dos. Por ejemplo, los testigos de Jehová son dualistas. Dicen: Jesús es el buen hombre, el perfecto hombre, pero allá en la eternidad está Jehová, que nadie lo ha visto. Jesús es un buen hombre, es el profeta, es el Hijo. O sea, lo colocan como el mensajero, como el mandadero, ¿no? Pero la Biblia dice que él es el Dios fuerte. Amén. Amén. Y eso es un honor y una bendición poderlo usted y yo entender, porque Él lo ha revelado. Pablo pues se preocupa y tiene carga sobre Timoteo diciéndole eso. Y leíamos el día jueves que en el capítulo 4 de Mateo, el Señor le dice a Satanás: al Señor tu Dios. Qué definición tan certera, ¿no? Al Señor tu Dios solo servirá. Hermano, Satanás le sirve al Dios de la gloria, porque el Señor está en el trono. Señorita, el Señor está en el trono y preside. ¿Sí o no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús es la vida eterna. En la primera epístola de Juan 5:11 y 13:20 dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida eterna, o está en su Hijo, perdón. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas que he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en su nombre, que en el nombre del Hijo de Dios
Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido